La vida es una lucha por la supervivencia. Los animales viven bajo un estrés constante para obtener suficiente comida, para comer al estar tan bien adaptados a sus entornos como pueden. Los animales que están mal adaptados, en tiempos de dificultades, morirán de hambre, no se reproducirán y eventualmente se extinguirán por completo. A lo largo de la historia de la Tierra, la vida ha estado tomando constantemente nuevas formas que se prueban de inmediato para la supervivencia. Cuando el clima o el entorno cambian drásticamente, muchos animales que están mal adaptados para su nueva situación se extinguen. Las extinciones masivas se producen cuando una proporción sustancial de la vida de la Tierra se ha desvanecido por completo, sin dejar más fósiles o descendientes. Estos eventos han estado ocurriendo desde casi la primera aparición de la vida misma. Todos los animales vivos hoy en día son simplemente descendientes de criaturas que han tenido la suerte de haber cumplido con los requisitos de adaptación, cada vez que su mundo cambiaba. Aquí veremos 10 de los mayores eventos de extinción en la historia de la Tierra. Extinción final de Ediacaran. Durante el período Ediacaran, la vida compleja había comenzado a tomar forma por primera vez en la Tierra. Las bacterias diminutas se habían convertido en los eucariotas más complejos y especializados, algunos de los cuales se agruparon para aumentar sus posibilidades de encontrar comida, y evitar convertirse en comida. La mayoría de estas extrañas criaturas no dejaron un registro porque no tenían esqueletos, eran suaves y tendían a pudrirse cuando morían en lugar de fosilizarse. Solo en circunstancias peculiares podrían formarse fósiles, como una criatura tendida sobre un lodo blando, que de repente se endureció y dejó una huella. Estos pocos fósiles nos hablan de mares llenos de extrañas criaturas que parecían gusanos, esponjas y gelatinas. Sin embargo, estas criaturas dependían del oxígeno, como lo somos nosotros. Los niveles de oxígeno comenzaron a caer y las extinciones mundiales ocurrieron hace 542 millones de años. Más del 50% de todas las especies murieron. La gran cantidad de criaturas muertas se descomponen y forman parte de los combustibles fósiles de hoy. La causa exacta de la reducción de los niveles de oxígeno es desconocida, sin embargo, esta extinción masiva hizo espacio para la explosión cámbrica, una repentina diversificación de criaturas complejas, más allá de los simples gusanos. Extinción cámbrico-ordovícico. Durante el período cámbrico, la vida floreció. La vida ediacaran había permanecido prácticamente sin cambios durante millones de años, pero en el cámbrico se diversificó repentinamente y evolucionó a formas infinitas. Los crustáceos y trilobites exóticos se convirtieron en la vida dominante en su enorme número y variedad. Los mariscos y los artrópodos acuáticos gigantes, similares a los insectos, llenaron los mares. Estas criaturas tenían exoesqueletos rígidos que dejaron una abundancia de fósiles para que los estudiemos. La vida floreció hasta que, bastante repentinamente en términos geológicos, más del 40% de todas las especies se extinguieron repentinamente, hace 488 millones de años. Los que quedaron sobrevivieron mal, en el mejor de los casos debido a un cambio severo en el medio ambiente. ¿Qué es este cambio que no sabemos? Una teoría es que ocurrió una glaciación, la parte más fría de una edad de hielo. Hemos estado disfrutando de un período interglacial, la parte más cálida de una edad de hielo, durante los últimos 11.000 años. Un cambio extremo en la temperatura puede fácilmente causar la extinción de una gran cantidad de vida. Este evento de extinción marcó la frontera entre los períodos cámbrico y ordovícico. Extinción ordovícico-silúrica. La vida comenzó a florecer una vez más durante el período ordovícico. Nautiloides, pulpos primitivos, trilobites, corales, estrellas de mar, angilas, llenaban los mares. Las plantas luchaban por apoderarse de la tierra. La vida se fue haciendo cada vez más compleja. Hace 443 millones de años, más del 60% de la vida se extinguió en lo que se considera la segunda extinción más grande de la historia. Fue causado por una rápida edad de hielo, provocada por la reducción de los niveles de dióxido de carbono. Gran parte del agua que fue el hogar de la abundancia de vida se agotó en los casquetes de hielo y los glaciares, lo que a su vez hizo que los niveles de oxígeno también disminuyeran.
Se piensa que una ráfaga de rayos gamma del espacio destruyó la capa de ozono, y que la radiación ultravioleta sin filtro del Sol destruyó gran parte de la vida de la planta, lo que causó la caída inicial del dióxido de carbono. Aunque algo de vida sobrevivió, y continuó. El evento del Au. Tras la extinción del Ordovícico, comenzó el período silúrico. La vida se recuperó de la última extinción en masa, y este período estuvo marcado por el desarrollo de verdaderos tiburones y peces óseos, la mayoría de los cuales parecían perfectamente modernos. El musgo y las plantas pequeñas finalmente comenzaron a crecer libremente en la tierra a lo largo de las costas, y algunos artrópodos se convirtieron en arañas y milpies que se adaptaron al aire seco y vivieron junto a las plantas terrestres. Enormes escorpiones de mar se hicieron abundantes, y los trilobites continuaron dominando. Hace 420 millones de años, hubo un cambio climático repentino que causó la extinción de quizás el 30% de todas las especies. Los gases atmosféricos cambiaron en proporciones que muchas criaturas encontraron desagradables o tóxicas. Se desconoce la causa de este cambio. La vida siguió luchando hasta que terminó el período silúrico y comenzó el período denoviano. Extinción del Devónico tardío. El período devónico fue donde ciertos peces evolucionaron con aletas robustas que les permitieron arrastrarse a tierra seca, convirtiéndose eventualmente en animales como reptiles y anfibios. En los mares, vastos arrecifes de coral estaban llenos de peces y tiburones, algunos de los cuales comían trilobites. Los trilobites perdieron el equilibrio como criaturas marinas dominantes por primera vez desde que aparecieron hace más de 100 millones de años. De hecho, los tiburones de esta época tuvieron tanto éxito que no tuvieron que cambiar mucho, y algunos de los tiburones modernos se ven casi exactamente igual que sus antecesores. Las plantas de la tierra desarrollaron semillas y se diversificaron. Se desarrollaron plantas de tierra más complejas y apareció el suelo por primera vez en la historia. Bosques extraños de 8 millones de hongos de altura brotaron, que lamentablemente ya no están con nosotros. Hace 374 millones de años, el 75% de toda esta vida increíble se extinguió. Colapso del bosque lluvioso carbonífero. Después del período devónico llegó el período carbonífero. Unos pocos animales terrestres desarrollaron huevos terrestres, lo que les permitió vivir en casi cualquier parte de la Tierra en lugar de estar confinados a orillas donde podrían poner sus huevos, como lo hacen las tortugas hoy en día. Los insectos alados aparecieron y prosperaron. Los tiburones disfrutaron de una edad de oro, y los pocos trilobites que habían sobrevivido a la última extinción se volvieron cada vez más raros. Aparecieron árboles gigantescos y vastas selvas tropicales cubrieron gran parte de la Tierra, aumentando el contenido de oxígeno en el aire a un 35%. En comparación, hoy el 21% del aire es oxígeno. Las coníferas del período carbonífero permanecen casi sin cambios en la actualidad. Hace 305 millones de años, una corta y repentina edad de hielo causó que los niveles de dióxido de carbono se convirtieran en los más bajos en la historia conocida de la Tierra. Los grandes bosques murieron y con ellos, muchos de los animales terrestres. Casi el 10% de todas las especies en la Tierra desaparecieron en este momento. Los árboles se pudrieron, se condensaron, y ahora son nuestra principal fuente de combustibles de carbono, después de lo cual se nombró este periodo. Extinción Pérmico-Triásico. Después de que cayeron los bosques tropicales, los animales más exitosos que quedaron en la Tierra fueron los que pusieron huevos. Estos dominaron rápidamente antes de que otras especies tuvieran la oportunidad de recuperarse y diversificarse, produciendo una gran variedad de reptiles y sinápsides dominantes, que eran reptiles parecidos a los mamíferos y los ancestros de los mamíferos. Hace 252 millones de años, ocurrió un desastre que la Tierra nunca había visto antes y nunca ha visto desde entonces. Fue causado por un impacto de meteorito o actividad volcánica que cambió radicalmente la composición del aire. Entre el 90% y el 99% de toda la vida se extinguió. Esta es la extinción masiva más grande en la historia, y es conocida como la Gran Muerte. Para referencia, veamos la extinción de los animales causados por los humanos. Durante nuestro mandato, las altas estimaciones sugieren que hemos eliminado casi 1000 especies de animales. Hay alrededor de 8 millones de especies vivas hoy en día, lo que significa que incluso de acuerdo con las estimaciones más pesimistas, hemos eliminado el 0,01% de toda la vida animal.
Aunque esto no es nada de lo que estar orgulloso, no es en nada en comparación con las extinciones gigantescas que la propia naturaleza presenta de manera casual. Extinción Triásico-Jurásico. Después de la desolación causada por el final del período Pérmico, los reptiles volvieron a ser dominantes y aparecieron también los dinosaurios. Los dinosaurios no eran dominantes sobre otros reptiles, y en esta etapa no eran mucho más grandes que los caballos. Fueron sus descendientes quienes se convirtieron en las famosas y temibles criaturas que conocemos también. Todos los dinosaurios más grandes, el tiranosaurio, el estegosaurio, el triceratops y los gigantescos saurópodos de cuello largo, llegaron en el período Jurásico o Cretácico. Hace 205 millones de años, el 65% de la vida triásica se extinguió, incluidos todos los grandes animales terrestres. Muchos de los dinosaurios se salvaron debido a su pequeño tamaño. La mayoría de las extinciones masivas duran aproximadamente 1 millón de años, pero esta tomó solo 10.000 años. Probablemente fue causado por las erupciones masivas de volcanes que arrojaron enormes cantidades de dióxido de carbono o dióxido de azufre, lo que resultó en un repentino cambio climático. Fin de la extinción jurásica. Durante el período Jurásico, gigantescos reptiles marinos, como el famoso plesiosaurio, dominaron los océanos. Los pterosaurios dominaron los cielos y los dinosaurios gobernaron la tierra. El estegosaurio, el largo diplodocus y el gran cazador alosaurio se hicieron comunes. Las coníferas, las cícadas, los ginkgoes y los helechos proporcionaban bosques exuberantes. Dinosaurios más pequeños evolucionaron con plumas y comenzaron a aparecer pájaros. Hace 200 millones de años, el 20% de la vida desaparece repentinamente de los registros fósiles, en su mayoría especies marinas. Los crustáceos y los corales se habían extendido, pero desaparecieron casi por completo. Los pocos que sobrevivieron lograron repoblar los mares gradualmente durante los próximos millones de años. Esta extinción no afectó mucho a los animales terrestres, y solo se perdieron unas pocas especies de dinosaurios. La causa de esta extinción casi marina exclusiva es un tema de debate, pero una posibilidad es que las placas tectónicas del océano se hundieran ligeramente y profundizaran los océanos. La mayor parte de la vida marina fue adaptada para aguas poco profundas, y pereció a medida que se arrastraba cada vez más lejos de la superficie. Extinción Cretácico-Terciaria. Este es el evento de extinción más famoso. Después de que el Jurásico terminó, los dinosaurios continuaron proliferando y evolucionando a lo largo del período Cretácico posterior. Se especializaron en las formas que hoy son familiares para muchos. Más importante aún, fue solo durante el período Cretácico que la vida finalmente se recuperó de la extinción ordovícico-silúrica. El número de especies en el último emparejó, y luego superó el número del período ordovícico, más de 300 millones de años antes, por primera vez. Los sinápsidos finalmente se convirtieron en pequeñas criaturas parecidas a roedores, que fueron los primeros mamíferos verdaderos. Hace 65 millones de años, un enorme meteorito impactó la Tierra en Chicxulub, en el México moderno, interrumpiendo la atmósfera y causando un calentamiento global severo, que a su vez mató al 75% de todas las especies. Este meteorito contenía una alta concentración de iridio, normalmente poco frecuente en la Tierra, y en todo el mundo las rocas que tienen 65 millones de años muestran una capa delgada de iridio del impacto. Algunos pequeños reptiles y mamíferos estaban entre los sobrevivientes de esta extinción. Los mamíferos reemplazaron a los dinosaurios como el animal terrestre dominante. Para finalizar, mandaré los ultra mega papus saludos. David Mon. Elber Galarga. Samuel David Cruz Moreno. Paleofan. Alejandro Guedino Expert. Recuerda que si te gustó el vídeo, puedes dejar tu dino like, no te olvides de activar la campanita, para que seas el primero en ver mis vídeos.